9:08. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos iniciando el Público Protesta en los 95.5 de la frecuencia modulada. Recuerden, nuestro Twitter es @exitosa-noticias. También estamos en el Facebook como Radio Exitosa. Y nuestros teléfonos 251-9422 y 467-4499. Vamos a hablar acerca de temas importantes para comenzar el programa. Nos está acompañando el economista Gustavo Ávila. Él ha sido uno de los gestores y sobre todo autor del estudio El gasto social de las empresas mineras entre el uso de los fondos públicos y la responsabilidad social empresarial. Él es de Propuesta Ciudadana y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, señor Ávila? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuál es la importancia que hay que considerar para que se pueda regular de manera apropiada el uso de los fondos públicos que se destinan a las empresas mineras, tengo entendido, ¿no? Para que éstas puedan trabajar de manera apropiada en sus proyectos que beneficien también a las poblaciones que están alrededor de los proyectos. Sí, bien. ¿Cómo entendemos esto? Nosotros en el estudio hemos identificado alrededor de 4.500 millones entre los años 2007 y 2012, aplicados a través de tres mecanismos. Uno es específicamente el gasto asociado al presupuesto que manejan las mismas empresas mineras. Ahí hay alrededor de 2.000 millones, 2.100 millones, pero la diferencia es que son más de 2.000 millones, casi 2.500 millones, en realidad provienen de convenios con el Estado. Son 2.500 millones, en realidad son recursos a los cuales el Estado de alguna u otra manera dejó de recaudar y fueron transferidos al manejo en la práctica de las empresas mineras, y la idea es mirarlos. No es poca plata, es recursos que en buena cuenta están en las mismas zonas donde hay canon minero. Ya. Entonces la idea es mirar esa plata hacia dónde se ha ido. Un segundo punto es transparentar dichos recursos, saber en qué se han estado usando, saber si es que estos recursos se han usado a la par de otros recursos públicos, quizás destinados a la población de estas zonas. Un tercer punto es mirar el impacto. ¿Qué impacto final han tenido estos recursos? Si han contribuido al desarrollo de la localidad, si han contribuido a generar condiciones favorables para la población, más allá de generar también condiciones favorables para la empresa, ¿no? Y un último punto que consideramos muy importante es el sentido del origen de los fondos y la relación que hay con el Estado. Como decía al inicio, hay 2.500 millones que pudieron ser recaudados por el Estado y no lo hicieron, y más bien fueron transferidos en la práctica de las empresas a estos entornos. Y la idea es que si el Estado renuncia a manejarlos o a gestionarlos, no puede renunciar a fiscalizarlos, no puede renunciar a mirar en qué se están usando. O sea, ¿el Estado entrega los recursos confiando en que van a ser bien utilizados por las empresas? ¿Eso es en la práctica? Eso es en la práctica. Uno puede revisar el marco legal, por lo menos del programa minero, del aporte voluntario, y ahí mencionan que la eficacia de ese programa radica justamente en que el sector privado es el encargado de gestionar estos recursos. ¿Eso desde hace cuántos años se viene dando? En realidad el programa minero nace en diciembre de 2006, en la práctica los desembolsos se inician en el año 2007 y el último desembolso ha sido en el año 2011. En esos 5 años han sumado 2.280 millones. ¿Es como un subsidio? ¿Se puede entender así? No es tanto un subsidio, ¿no? Lo que pasa es que el programa minero nace, o digamos, reemplaza un posible impuesto a las sobreganancias que el Estado, digamos, prefirió no aplicar y prefirió más bien este esquema, prefirió no recaudar esos recursos y, digamos, optó por este mecanismo en donde, bajo la lógica que el Estado es más el sector privado es más eficiente, los puede gestionar. Lo que sucede es que no hemos encontrado mucha información al respecto y sobre todo no hay mucha información sobre el impacto de estos recursos que ya se dejaron de desembolsar en el año 2012. O sea, información no hay ni en el sector público ni en el privado. A ver, hay información sobre la cantidad de recursos, es por eso que nosotros hemos podido levantar esta información, sobre el destino de estos recursos, digamos, en qué se han invertido. Hay alguna información, hay 8 a 10 evaluaciones de medio término, es decir, realizadas entre los años 2009 o 10,
pero no hay ninguna evaluación de impacto, por lo menos colgada en la web oficial del Ministerio de Energía y Minas. Hay dos evaluaciones de impacto por parte de dos empresas a las cuales hemos podido acceder porque están colgadas en su página web. Una es de Yanacocha, donde sí hay, digamos, información sobre el impacto que ha tenido los recursos usados por esta empresa, y otra sobre otra realizada por Buenaventura, que en realidad no es tanto un impacto, no es una evaluación de impacto, sino es más bien una relación de proyectos realizados, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es ver hacia dónde se han ido estos recursos y se han contribuido al desarrollo de estas localidades. Ahora, pero ustedes han podido verificar en algunas localidades como para tomar la muestra efectivamente de que aquí ha habido una determinada cantidad de asignación de recursos y estos literalmente se evaporaron porque las cosas o las condiciones de esa población siguen siendo las mismas. A ver, hemos mirado dos localidades. Una es en el distrito de Huari, específicamente en el distrito de San Marcos, donde está la mina Antamina, y allí lo que se ha recogido es que Minera Antamina, en el marco del aporte voluntario, destinó cerca de 700 millones, ¿okay? Y en el marco de sus propias de su propio aporte como empresa minera, en el marco de su responsabilidad social, se han identificado no más de 25 millones. Es decir, en la práctica la empresa minera ha preferido usar recursos en el marco del aporte voluntario que pudieron ser públicos y dejar de lado parte de su propio aporte. El tema aquí es que ya se acabaron esos recursos, ¿no? Y la empresa ahora está optando más bien por tratar de mantener la buena relación con su entorno, establecer unas mesas multiactor en donde ellos contribuyen a acercar la demanda que tienen ahora de las localidades y la orientan más bien hacia el gobierno regional o las municipalidades que tienen recursos, ¿no? Ahora, la idea es que... Y ahora que estamos en medio de la polémica sobre cómo se están utilizando esos recursos, tanto en gobiernos locales como regionales, la cosa todavía se agrava más. Digamos que ese es un tema lateral, no es parte, digamos. Aquí lo que estamos viendo es que si estos gastos este gasto social finalmente termina siendo inversión social, ¿no? Una cosa es gastar, una cosa es destinar estos recursos a infraestructura o a, digamos, a líneas que establece la empresa por su propia, digamos, visión del territorio, por digamos, ellos buscan en buena cuenta la licencia social, ellos buscan que su entorno sea favorable para que no se detenga la operación. Pero ¿qué sucede cuando estos recursos se acaban, cuando estos recursos se agotan, ¿no? ¿Qué va a pasar allí? Las demandas van a seguir persistiendo y la población lo que regularmente hace, si no me lo da el Estado, que me lo dé la empresa minera, ¿okay? Y como les decía, ya no hay estos recursos ya se dejaron de dar en el año 2011. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a hacer la empresa? Entonces la idea es que se mire qué se ha hecho con eso. O sea, solo fue un periodo del 2006 al 2011. Sí, en la práctica del 2006-2007 hasta el 2011. Ya. Ahora ya no hay estos recursos. Lo que está sucediendo más bien es que ahora las empresas están mirando otros mecanismos como obra por impuestos, que tampoco son recursos privados, no son aportes de las empresas mineras, son recursos públicos, son un mecanismo particular en el cual digamos que el Estado opta porque el privado invierta, construya alguna infraestructura, realiza algún gasto, pero después es descontado de impuesto a la renta. En la práctica son recursos públicos. Ahora, ¿se estará haciendo la medición también de esos impuestos por obras si es que realmente el valor es el que corresponde a la obra realizada? Digamos que eso debería estar estipulado, pero no se conoce más. Debería, así es. Pero así como sucede con este otro aspecto, aquí tampoco no tenemos la certeza. Exactamente, así como sucedió en el marco del programa minero, donde está contemplado realizar la evaluación al final del mismo. Como le decía, no tenemos información sobre el impacto de los recursos. Ahora, al tratarse de fondos públicos, son pues aporte de todos los peruanos también, ¿no? Así es. Como les decía, en algún momento el Estado puede, digamos, en algún momento renunciar a manejar, a recaudar o a manejar dichos recursos, pero lo que no puede hacer es dejar de lado su rol de fiscalizar en qué bien se están usando estos recursos. ¿Y por qué el Estado habría dejado de fiscalizar justamente? Hay muchas interpretaciones. Primero, que confía en que el privado lo va a hacer bien. Hay esta lógica de que todo lo que hace el privado es bueno, y no necesariamente es así. Hemos encontrado, como les decía en algún momento, hay una orientación a destinar estos recursos a infraestructura. ¿Por qué? Uno, porque manejamos la hipótesis de que es lo que saben hacer las empresas mineras. Las empresas mineras saben construir y les es más fácil destinar esos recursos a infraestructura.
Segundo, porque es lo más visible, ¿no? Si tú quieres, digamos, visibilizarte en un territorio, construyes pues un hospital, construyes un estadio, construyes un local comunal, construyes una carretera, pero eso es finalmente lo que necesita la localidad, y eso es lo que no sabemos hasta la fecha. Y tercero, también la hipótesis hay de que eso es lo que también pide la población en algunos casos, ¿no? Sí. O sea, la población quiere emplearse en alguna obra porque allí obtiene un ingreso, digamos, con algún jornal, entonces también es una posibilidad. Claro, pero el tema es emplearse en una obra que se supone va a servirles también en el futuro, ¿no? Exactamente. No solamente se trata de dar empleo por empleo, temporal, se terminó y luego seguimos en lo mismo. Es justamente por eso es que nosotros incidimos mucho en unos resultados del estudio, es que no hay evaluación de impacto, no hemos encontrado. Nos gustaría tener para saber efectivamente si lo que se realizó, sea por el mecanismo que fuese, ¿no? Con dinero de la empresa o con recursos en el marco del programa minero, los fondos sociales, finalmente tuvieron el... O sea, los estudios de impacto o se hacen o son deficientes o simplemente no se hacen. Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos, hemos encontrado... Entonces, ¿qué sabemos, señor Ávila? Ok. Lo que hay es información sobre la cantidad de recursos que se han gastado. De eso sí. De eso, y eso justamente sobre eso nos ha permitido elaborar el presente reporte. Ya. Pero no tenemos información de impacto, que es lo más importante. Ajá. Sí. Bueno, una cuestión bastante grave, entonces. Digamos que eso se agrava más... Por la magnitud de la cifra. Primero, por la magnitud de la cifra. Segundo, porque en el caso específico del programa minero está estipulado que todas las empresas que se adhirieron a él, que fueron 41 empresas, deben realizar al final de su intervención una evaluación de impacto. La mayor responsabilidad es de parte del Estado. Eso lo entendemos de esa forma porque las empresas dirán, ya recibimos esto, se nos dijo, habrá que utilizarlo en determinados objetivos, pero como ha faltado el control, el rol fiscalizador que usted señala del Estado también, simplemente se ha hecho de la vista gorda. Pues, digamos, creo que la responsabilidad puede ser mayor para el Estado por tratarse de dineros públicos. Hay responsabilidades. Primero, por el punto que se dice, son recursos públicos en algunos casos y el Estado no puede renunciar. Podría decir, bueno, yo no lo gestiono, no lo recaudo, pero no puedo dejar de mirarlo. Hay que mirarlos para saber si esos recursos están bien orientados. Y segundo, también la responsabilidad de las mismas empresas. No pueden también simplemente gastar. La idea es más bien entrar en una lógica no de gasto, sino más bien de inversión. Inversión que genere desarrollo en la localidad. Ahora, usted hablaba de que hay tres mecanismos, ¿no? Sí. Que son los que utilizan las empresas cuando Sí, van a hacerse uso de este tipo de recursos, ¿no? O sobre todo para darle el beneficio a la población o a las comunidades aledañas a los proyectos mineros. ¿Y cuál de estos tres mecanismos entonces es el más eficiente? Esa es una pregunta, a ver, hay tres mecanismos. El primero son las actividades de desarrollo sostenible, que toda empresa que inicia operación, digamos, se compromete, no está obligado a hacerlo. Ya. Toda aquella empresa que inicia operación se compromete a generar o, digamos, destinar recursos para el desarrollo de la O localidad. sea, empeña la palabra, Sí, pero la palabra puede o no puede valer entonces Sí. en el tiempo. es por eso, como le decía en algún momento, que Antamina en esos 5 años ha destinado 25 millones. Ya. ¿Ok? Ese es un primer mecanismo. El segundo mecanismo nace en el 2006, en el marco de la discusión de la aplicación o no de un impuesto a la sobreganancia minera. En ese marco las empresas negociaron con el Estado y se estableció que éstas iban a destinar el 3% o 3.75% de sus utilidades a financiar proyectos digamos, para el desarrollo de las localidades aledañas. Ese es un segundo mecanismo que ya terminó, que fue en el año 2011. Y hay un tercer mecanismo que aparece en el año 2008 y son todos aquellos proyectos que tiene el Estado, que los licita, ¿no? Y que los entrega, aquella empresa que gana la licitación paga un monto. La mitad de ese monto que recauda el Estado se transforma en un fondo social que va destinado a generar proyectos en el entorno de la localidad, en el entorno de este proyecto. Este esquema es bastante claro porque el Estado renuncia a tener la mitad de esos recursos y los transforma en estos fondos sociales. O sea, se entiende que estos dos esquemas o mecanismos, tanto el programa minero de solidaridad con el pueblo, que ya terminó, ¿no? Dicen, ¿no? En el 2011, y fondos sociales, allí sí tendría que haber una obligación del que Estado, claro, del Estado y de la empresa privada Exacto. también, ¿no? Del Estado, digamos, como le decía, el Estado de mirar estos recursos, de fiscalizarlo, de procurar, de alguna u otra manera, saber en qué se están usando.
no puede renunciar a ese rol. Ya renunció al rol de recaudar estos recursos o de manejarlos, pero no puede renunciar al rol de fiscalizarlos, de mirarlos y de hacerles un seguimiento de tal manera que de asegurar de alguna otra forma que estos contribuyan al desarrollo de la localidad. Como usted nos decía que han ido hasta el Ministerio de Economía y Finanzas y no hay datos acerca de absolutamente nada. Estos dos mecanismos contemplan, digamos, que la información debe estar colgada en la web. Y sobre el primero, sobre el programa minero, hay información hasta diciembre de 2011. Y sobre el segundo, que son los fondos sociales, hay información hasta el primer semestre del año 2012. Estamos segundo semestre del año 2014, y a partir de ahí no se conoce hacia dónde se han ido los recursos, cuál ha sido su destino y, como le decía en un inicio, cuál ha sido el impacto, que es lo más importante. Claro, así es. Bueno, vamos a invitar también a los oyentes, sobre todo aquellos que residen también en algunas localidades que son afectadas de una u otra forma por los proyectos mineros, y aquí estamos hablando de este tema que es importante, la responsabilidad social que tienen también, obviamente, las empresas para con las comunidades. Nuestras líneas son el 251-9422, 467-4499. Estamos dialogando aquí en nuestros estudios con el economista Gustavo Ávila, autor del estudio El gasto social de las empresas mineras entre el uso de los fondos públicos y la responsabilidad social empresarial, de Propuesta Ciudadana. Bien, vamos a recibir sus llamadas entonces aquí en Radio Exitosa. Reitero, los teléfonos son el 251-9422 y 467-4499. Buenas tardes. Caballero, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? ¿De qué parte nos llama? De Surco, caballero. Lo escuchamos. Mire, caballero, a ver, para todos los que se quejan, para todos los que están en contra de las mineras, ahí quiero preguntarle al caballero, a su invitado, cuánta plata dejan las mineras, en los departamentos, ¿no? Para los presidentes regionales, para que manejen, y cuánto se la llevan para todos esos quejones que siempre están llamando, quejándose de las mineras. Gracias, caballero. A ver, podemos responder la inquietud. En todo caso, ¿hay algunas cifras que sean conocidas? Digamos que no, ese es dinero que en realidad se habla mucho pero no se conoce, ¿no? O sea, digamos, Las empresas son reservadas también al manejar esos datos. Sí, pero ahí sí no es un espacio. Además, no están obligadas tampoco a revelarlos. No están obligadas a revelar, digamos, esos aportes que están por fuera de la actividad propia o de la búsqueda del desarrollo de la localidad. Claro, es parte del desarrollo sostenible, ¿no? Vendría este tercer mecanismo, creo. A ver, hay un mecanismo sí que son las actividades de desarrollo sostenible y sobre la cual las empresas reportan al Ministerio de Energía. Allí sí. Y hay un esquema establecido y hay una suerte de prioridades, ¿no? Educación, salud y nutrición por delante, básicamente, y obras de saneamiento también. Pero sospecho que el caballero que llamó más bien pregunta sobre otros fondos relacionados a otro tipo de intereses, y ahí sí, bueno. Claro, de esos que muchos sospechamos, pero que no tenemos sí, ciencia cierta de cuánto estamos hablando, ¿no? Y que en la práctica tiene otro fin, ¿no? Ajá. Distinto al desarrollo de la localidad. Sí, efectivamente, a veces nada santos. Vamos con llamadas de los oyentes. Buenas tardes. Adelante, señor, si puede un poquito más levantar la voz, se lo voy a agradecer. Buenas tardes, llamamos a la de Tevitarte. Adelante. Discúlpeme que me salga del tema. Estamos llamando referente a los ambulantes aquí en sede Vitarte. Tenemos una serie de pruebas como audios, videos, referente a los ambulantes que el actual alcalde está dando luz verde para que los ambulantes ocupen jardines y veredas con el fin, con el fin de que voten por él. Pues hemos enviado 20 documentos a la municipalidad indicando con pruebas, con videos y con audio que sus mismos funcionarios indican que el señor alcalde, el señor Nectalí y el señor Ampuero han dado luz verde para que fiscalización se haga de la vista gorda. Señor, no sé si usted nos podría permitir una entrevista con las pruebas respectivas. Sí, claro que sí, señor. Yo le voy a pedir que se quede en interno, ¿sí? No corte, para que lo pueda atender nuestra productora y usted le pueda alcanzar esos datos, si tiene los documentos, las pruebas correspondientes de lo que nos está comentando, sería mucho mejor. Y es muy cierto, pues muchos alcaldes a veces de la noche a la mañana se vuelven más permisibles cuando durante su gestión eran duros, drásticos en la aplicación de las ordenanzas.
Son las 5:27 aquí en Radio Exitosa. Los teléfonos son el 251-9422 y 467-4499. Pero, señor Ávila, con lo que usted nos comenta, nos lleva una vez más a resaltar esta informalidad, no sé si utilizar bien ese término, o la falta de organización, de ordenamiento que existe todavía en la administración pública, ¿no? Acerca del uso de los fondos públicos, valga la redundancia. Sí, digamos, hay que reconocer que el Estado tiene una debilidad, ¿no? Y es justamente, precisamente en este punto, su debilidad ha sido hacerle seguimiento a estos recursos. Quizás en algunos casos le ha faltado tener una mayor presencia en alguna de las decisiones o en algunas de las orientaciones de estos recursos. Eso es lo que notamos cuando uno, digamos, revisa las estadísticas y la información, cae en cuenta pues que el Estado ha estado bastante ausente y ha dejado o ha permitido a las empresas ir más allá, y esa confusión de roles pues puede tener problemas más adelante, porque ¿qué sucede cuando se va la empresa minera? ¿No? La expectativa de la población sigue. ¿O qué pasa cuando la expectativa de la población apunta más bien a la empresa y a jugar un rol de ser el Estado, de proveer bienes y servicios? Y esa confusión pues genera conflictos donde no hay. Y la idea es que sea el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, o a través de otros organismos tipo CEPLAN, que empiecen a orientar el desarrollo, digamos que contribuye o contribuiría a que se logre el desarrollo de estas localidades. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en Radio Exitosa cuando son las 5:29. Vamos a seguir conversando de algunos temas que están vinculados al ámbito económico y sobre todo de la población que aporta sus fondos a las AFPs. De eso en breve. Ya regresamos con el público protesta en Exitosa, la radio del Perú. Son las 5:35, 5:35. Bueno, solo para redondear la idea anterior del tema que hemos estado tratando en la primera media hora, el diálogo con el economista Gustavo Ávila de Propuesta Ciudadana acerca del uso de los fondos públicos en el gasto social de las empresas mineras. Entonces, la exigencia es para que el Estado, a través de sus organismos supervisores, la Contraloría de la República es uno de ellos, ¿no? Tengo entendido, y pueden haber otros más. El MEF también tiene sus mecanismos para que pueda hacer el seguimiento de cómo estas empresas mineras están utilizando recursos que son públicos y si han cumplido o no con lo que se había comprometido. Eso es básicamente el pedido que se está haciendo al Estado en estos momentos. Sí, digamos, el estudio no pretende satanizar a nadie, no crucificar a nadie, ¿no? Sino más bien generar un debate y prestar atención a una cantidad de recursos que pudieron ser públicos y que se están invirtiendo en un territorio, y nuestro objetivo es, como les decía, que estos recursos generen desarrollo de estas localidades, ¿no? Y si hay otros recursos como los que maneja directamente la empresa y contribuyen al mismo fin, ¿por qué no también de alguna u otra manera orientarlos a que se encaucen digamos, en esa cantidad de recursos privados y también públicos, ¿no? Como en el marco del presupuesto público también hay recursos que van para inversiones, y la suma de todos estos esfuerzos logren pues finalmente el desarrollo de estas localidades. Porque habló de una cifra, 4.500 millones de soles, ¿no? Sí, entre el 2007 y el 2011, que aproximadamente son el 20% de los recursos por canon que se han transferido a las mismas zonas. Y si uno precisa más todavía y mira solamente a los distritos, es casi como el 40%. O sea, en suma no son pocos recursos que están, digamos, yendo y viniendo en una misma localidad, y hay mucha inversión, digamos, una en el ámbito de las entidades públicas, municipalidades y gobiernos regionales, y otras digamos, manejadas directamente o no por las empresas mineras. La idea es que no digamos que no se dupliquen esfuerzos, sino más bien buscar una eficiencia y una eficacia en el uso de los mismos. Muy bien, señor Ávila, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta tarde aquí en Radio Exitosa. Gustavo Ávila de Propuesta Ciudadana acerca del uso de los fondos públicos en el gasto social de las empresas mineras.